Héctor, buen día, bienvenido. Hola Alberto, un gustazo de estar contigo y con la audiencia. Bueno, un gusto para nosotros, Héctor. En una jornada que hemos convocado a Héctor Guido en dos instancias en la charla. Una tiene que ver con el pasado y otra tiene que ver con el presente pensando en el futuro. La primera, bueno, 44 años atrás, la dictadura cívico-militar ocupaba Galpón. Sí, exactamente, es un muy triste recuerdo, era la primera vez. De las dos veces que se cierra Galpón, será la primera. Esa vez se cerró por decreto de la dictadura que declaró ilegal a la Asociación Civil de Galpón y todas sus actividades. Luego entró una persecución directa de sus integrantes, los cuales en aquel entonces los dirigentes recurrieron a la solidaridad de México, donde los recibió la embajada y luego hicieron el exilio en México, la mayoría, otros también en otros países. Y bueno, otros que éramos un poco más jóvenes, estábamos jugados a ver si podíamos permanecer o no, y otros lamentablemente compañeros fueron detenidos, ¿verdad? O sea que fueron los tres. El Galpón quedó como en tres partes, entre el exilio, la cárcel y los que pudimos por nuestra juventud seguir trabajando. Ese fue un cierre muy duro, porque además, no porque por inesperado, la verdad que lo esperábamos mucho antes y sí, en realidad por inesperado, porque pensamos que ya había pasado el momento de esas amenazas que teníamos en forma permanente después del golpe de Estado del 73, que venían por el Galpón. Pero bueno, había pasado ya un buen tiempo, estamos hablando, esto fue el 76. Pero bueno, se tomaron su tiempo y finalmente cometieron este acto de barbarie absoluta, que lo único que trajo fue una reacción no solo de América, sino del mundo, de un ataque autoritario, atacando todos los principios básicos de los derechos humanos, en fin. Pero bueno, estamos hablando de que no podía ser de otra manera de donde venía, ¿no? Era eso. Generaron una acción que yo, por lo que he escuchado, por lo que he leído, por lo que sé, casi no tiene precedente en lo que fue la instauración de dictaduras aquí en nuestra América, que gran parte de una institución cultural, teatral, se exilie toda junta en otro país y sea reconocida. Creo que no hay precedentes de eso. No, creo que no, porque además, por supuesto que los exilios de miles de uruguayos, digamos, los llevaban como a solucionar su vida en forma individual, más allá de la solidaridad del país donde fuesen, cada uno reconstruía su vida. El Galpón, los compañeros que ya estaban en la embajada, en el exilio aquí en la embajada de México, ahí ya tomaron la voluntad de mantenerse como grupo. Eso ya es una decisión que sale de aquí, de la embajada de Uruguay. Entonces, todas las gestiones se hicieron no tratando de salvarse cada uno por su lado, sino tratar de sostenerse como grupo, y realmente contaron con una solidaridad y un apoyo formidable del pueblo mexicano y de las autoridades de aquel entonces. México, todo el mundo le reconocemos a México el tener esos brazos abiertos ante la persecución que vivieron prácticamente todos los países de América Latina, ¿no? Entonces en México lograron con muchísimo esfuerzo mantenerse como grupo teatral, y ahí comenzaron con una tarea que hasta el día de hoy en México es emblemática. Y Galpón es reconocido como un teatro que dejó una huella muy fuerte en México. Ha sido recíproco, tanto lo que nos dejó, lo que trajeron los compañeros de México como experiencia de recorrer cada pueblo, cada rincón, hasta el desierto, con el teatro, y lo que por supuesto le dio México al Galpón, que fue ni nada más ni nada menos que la posibilidad de mantenerse unidos. Y aquí dentro de Fronteras se dio otra batalla ideológica, otra batalla de ideas en torno Sí. a qué hacía la dictadura con esa sala, porque la mayoría de los actores se negó a actuar en la misma. Sí, la dictadura tenía pensado que era muy fácil, digamos, que pasar al olvido, bueno,
ahí miden también la capacidad de análisis y la inteligencia que tenían para otras cosas, obviamente, pero esto era nula. Pensaron que una institución de esta naturaleza se le podía borrar la historia y fundamentalmente se le podía borrar el capital social que había acumulado durante décadas, ¿no? Una institución construida justamente con el apoyo popular. Entonces la primera reacción ante la intención de que esa sala la pasaron a ocupar otros actores, de crear otra compañía teatral, en fin, que rápidamente empezara a funcionar otro tipo de teatro, se encontró con un vacío gigantesco, ¿verdad? Donde todos de una u otra manera siempre tenían algo que hacer, o una tarea o un contrato, y lamentablemente no podían ir, y fue un fracaso muy grande, y ya en un momento que buscaban un destino para ver qué hacer ahí, se utilizó como aula de la universidad, bueno, y ahí, bueno, ya que para recibir una clase, iban alumnos, pero bueno, y así creo que en la etapa final, yo digo todo esto porque ninguno pasábamos ni siquiera por la vereda de Galpón, ¿no? Llegábamos a esa cuadra y todo el mundo daba la vuelta. Por ¿también pasaba eso? ¿Cómo? Pasaba, también había esa demostración. La cuadra de Galpón no se transitaba, se cruzaba por enfrente. No conocía este detalle, qué interesante. Sí, un gran detalle, que además, por supuesto, no teníamos una voz que indicara lo que había que hacer. Era una voz que se iba corriendo y que iba construyendo pequeños mecanismos de resistencia que simbolizaban nuestro repudio total a un acto de esa magnitud, ¿no? Fue un golpe muy duro, durísimo, porque bueno, desde que pasó mucho tiempo, 8 años de exilio, de todo lo que nos robaron, porque se robaron una sala entera, que era la sala fundacional de Galpón, en Mercedes y Roslo. Se robaron todos los archivos de Galpón, eso es invalorable lo que se perdió, todo lo que sea el equipamiento técnico, el vestuario, es decir, es un saqueo realmente que hicieron, y finalmente cuando se retoma la apertura democrática, lo primero que hizo en ese momento el doctor Sanguinetti, que fue el presidente electo, yo creo que fue si no fue el primero, fue uno de los primeros actos de gobierno, fue la devolución de lo que quedaba de los bienes de Galpón, ¿verdad? Y bueno, pero ya cuando llegamos ahí, las pérdidas eran muy grandes, más allá del entusiasmo que teníamos todos, porque estábamos en otra etapa del Uruguay, pero sí, el desmantelamiento, compañeros que habían fallecido también en México, en el exilio, compañeros que también la prisión no había sido un recreo, ni mucho menos, o sea que, en fin, nadie sale como uno piensa que nos juntamos heroicamente, y no, heridas, muchísimas heridas de lo que quedamos en la resistencia, donde realmente el miedo existía. Nos conocemos desde aquellas épocas donde había que, bueno, ir a pedir permiso para organizar un recital. Yo comencé a organizar recitales por el 77, una época muy difícil, en el Astral. Bueno, luego tuvimos que abrir también el Teatro La Máscara, después fundamos La Candela, y por supuesto que acá en la Resistencia fueron emblemáticas instituciones como el Circular, que era un bastión, y Cinemateca Uruguaya, por nombrar dos, digamos, que a nivel de la memoria no pueden quedar como muy en primer plano, ¿no? O sea, aquí se siguió resistiendo, y de manera muy, muy fuerte, y el movimiento artístico-cultural creo que jugó un papel determinante en esas grietas que le fuimos dando a esos fascistas, ¿no? En todos esos años, ¿llegaron a montar alguna obra de teatro? Yo no estaba en México, claro que estaba aquí. No, acá digo en la ocupación. No, en la sala 18, no, que yo sepa, y yo no sé si llegaron a ensayar algo, no tengo la menor idea. Trataron en un momento de llevar algo del Sodre, de una ópera, algo de eso quisieron llevar. Hay actitudes, como recuerdo la de Juan José Brenta,
dirigía ópera y era un funcionario del Sodre y le dijeron de ir a dirigir a esa sala y Brenta se negó. Y bueno, ahí fue sumariado y bueno, me consta porque estuve muy cerca de Juanjo en toda esa etapa. Es una palabra que sí, que fue así también que existió en ese momento, que es estar cerca del hambre, ¿no? Porque lo dejaron absolutamente sin nada como represalia por no haber querido ir a la sala de Galpón. O sea que las respuestas han sido no solo de no, mirá, no puedo ir, no, gente que tenía de pronto cargos públicos que se jugaban el puesto y decían que no, y bueno, se dijo que no. Ahí el vacío fue muy grande, muy grande. Cuando llegue alguien de lejos, y a veces me permito hacer una especie de anfitrión y recorrer algún punto de Montevideo, me detendré allí en la huella de la memoria, nos sentaremos allí y les contaré que en esa vereda nadie pasaba en la dictadura, gente del teatro. Yo me acabo de enterar de esta resistencia que está bueno transmitírsela a otra gente. Pero bueno, vamos al presente y sobre todo a qué va a pasar con la sala Campodónico que el Teatro del Galpón está ofreciendo. ¿Cómo está hoy por hoy el Galpón? ¿En qué están ustedes? Bueno, estamos como en el conjunto de todos los compañeros del espectáculo público, no te diría solo del teatro, pero muy, muy golpeados por una realidad que después de todo lo que conté que habíamos vivido, pensamos que ya habíamos vivido todo. Creo que los uruguayos todos decíamos lo mismo. Yo creo que nadie tenía excepto sí, por supuesto, los científicos que te dicen para nosotros esto no es novedad, pero que para el ciudadano común esto ha sido realmente pasar a otro mundo. Bueno, los primeros en cesar en las actividades fueron los que estábamos en el espectáculo público, creo que además absolutamente justificado. No se discutió ante el problema que visualizamos todos, y fuimos los primeros que cerramos todo el espectáculo público, ¿no? Y seguramente seamos los últimos en abrir por las agendas que se van armando de las necesidades que pueda tener. Estoy pensando en la enseñanza y estoy pensando, en fin, en una cantidad de actividades que por supuesto hay que hincarles el diente de forma urgente, ¿no? Pero es muy complicado. Entonces, en cuanto no cerró la realidad, esta segunda vez la puerta del Galpón, yo creo que más o menos fue la misma reacción que ante la dictadura, es decir, uno puede optar por irse cada uno para su casa y llenarse de miedo, mirarse en el espejo, no verse con nadie, y la otra es empezar a hacer un análisis de la realidad que estamos parados, buscarles cuáles son exactamente las salidas que podíamos tener para que no nos gane esa parálisis. Yo creo que el miedo y la parálisis, que no tiene nada que ver con ser prudentes y respetar lo sanitario, es un enemigo monstruoso. Incluso en otras épocas el miedo era una de las armas más fuertes que podíamos tener para que las cosas no salieran adelante. ¿O no? Bueno, creo que hay que luchar porque no nos gane el miedo y hay que ser absolutamente, por supuesto, precavido en los pasos que se dan. Entonces, lo primero que hicimos fue ver por dónde venía esto, porque podría venir perfectamente. Escuchamos opiniones que posiblemente podía durar 2 años y medio, que podamos inmunizarnos como sociedad frente a un virus de esto, que a su vez va mutando, en fin. Empezamos a escuchar la palabra de la ciencia, que quizás la que tenía en ese momento el protagonismo mayor, los que van viendo si qué es esto. Bueno, luego teníamos, si se quiere, espantosa la palabra, pero algo de ventaja de que veníamos observando lo que estaban pasando en otros países, esas tragedias enormes, pero quiere decir que había una película que se estaba dando en el resto del mundo, que nos estaba adelantando lo que podía llegar a pasar, y creo que en eso, tanto el espectáculo como el conjunto de la sociedad,
empezó a ver sí la gravedad del problema y creo que cuando toman la palabra los científicos hay que escucharlos. Y bueno, de la mano también de los científicos, cuando van planteando el proceso con el cual se puede enfrentar esto, uno de las etapas del proceso, primero fue una tratar por supuesto de esa especie de quédate en tu casa, que lo cual lo quiere decir que no pienses, quédate y pensá, veremos cómo, pero hay que seguir pensando, más allá de lo acuciante, lo agobiante que es, los encierros, ¿no? Pero la segunda etapa que empiezan a proponer es un reintegro paulatino, un monitoreado de la realidad, para ver cómo podemos reincorporarnos en las diferentes actividades sociales. Y bueno, dentro de esas estrategias, y cuando conversamos con la gente de la ciencia, por supuesto amigos que tenemos que saben mucho de este tema, nos dejó muy alarmados cuando nos dicen, bueno, sacale una foto cuando viste la última vez la sala de galpón llena, porque no la vas a ver por muchísimo tiempo. Ni que hablar cuando empezamos a ver de las salas, tenemos 3 salas. La sala 0, olvídate, la sala Tahualpa, ni que hablar, nosotros no vamos a recomendar en estas etapas el facilitar el ingreso de grupos de gente en pequeños espacios cerrados. Y bueno, todos los que ellos fueron viendo que por donde no se iba a ir y por donde sí se podría ir. Estamos hablando que se empieza a conversar la posibilidad de vernos un poco más al aire libre, de vernos un poco más a distancia, empezar a salir del aislamiento, que las distancias prudenciales uno del otro, las precauciones, bueno, luego acá, el proceso que ya lo vimos todos, ¿no? Bueno, que el tapaboca, que el mantener una higiene muy particular para, bueno, evitar los contagios. Creo que también es un mecanismo que nos llama también a la solidaridad, no solo lo que nos pase a uno, sino que lo que le podemos causar a otro, ¿no? Y dentro de ese proceso lo que empezamos a visualizar era algo muy claro. El galpón es la sala más grande que tiene el país de Teatro Independiente. Es una sala gigantesca, que tiene 800 localidades, con un hall de ingreso, que son 350 metros cuadrados, es enorme. Y ahí comenzamos a hacer las consultas, de acuerdo, el mismo proceso que estamos hablando, que están negociando o conversando los cines o los restaurantes, o en fin, todas las áreas de las diferentes actividades están viendo con qué protocolo pueden pasar a funcionar. Y entonces, bueno, con esos protocolos de una gran distancia entre un espectador, en este caso, y otro, mecanismos de ingresos que elaboramos un protocolo de cómo llegar, cómo pasar por una alfombra sanitaria, cómo ir a una boletería, cómo ingresar a una sala. Y en esa enorme sala nos daría muy buenas garantías la posibilidad de recibir unas 120 personas a lo sumo, manteniendo una distancia casi de 2 metros cada uno. Bueno, y empezamos a recibir opiniones que podría ser viable y que avanzáramos en la propuesta. Pero hay un tema muy claro, que avanzando en la propuesta de galpón, uno también se siente, no sé, para mí no es el galpón, si el galpón pensara en una salida absolutamente individual, que se salve el galpón, es una especie de sálvese quien pueda. Es espantoso pensar un poco lo que le están pasando a los compañeros que tienen salas pequeñas, que les va a demorar no sé cuánto, no van a poder trabajar, o por un tiempo prolongado. Ojalá que el mes que viene esté todos abiertos, pero parece que no será así la realidad. Es horrible pensar en los compañeros que quedaron absolutamente sin nada, porque ni siquiera gestionan un espacio, entonces depende de que exista un espacio para que se pueda arrendarlo o estar, en fin. Lo que resolvimos que el Teatro Galpón debía dejar de ser un teatro que funcionase para sí y con su elenco, y que tenía que pasar a ponerse a disposición de todo el Teatro Independiente,
y por eso es la medida que hemos tomado. Seguiremos avanzando para ver si nos conceden la habilitación sanitaria y bueno, por supuesto gestionándolo con la gente de la salud y tiene que haber, pues, por supuesto, voluntad política de que eso sea así. Creemos que es una pequeña rendija que nos daría un enorme respiro y por sobre todas las cosas creo que es salir de esta parálisis, pero salir codo a codo y agarrado del brazo todos juntos, ¿no? Aclaro que Galpón podría, no sería Galpón, pero podría otro grupo u otra cabeza u otras compañías que existen, por supuesto, en el mundo, o empresarios, y si yo me salgo, yo abro y hago lo que yo pueda. En fin, esa es un poco la idea. Contamos con el apoyo de toda la Federación de Teatros Independientes, que incluso al recibirlas, los grupos que quieran venir a Galpón, los estudiamos entre el Sindicato de Actores, la FUTI, analizaremos cuáles son, porque tienen que tener determinadas características técnicas que permitan realmente espectáculos muy simples. Y bueno, en principio eso, y por supuesto que estamos también conversando con músicos. La idea es que el Galpón funcione los 7 días de la semana, y si tenemos que funcionar en doble horario, triple horario, pero que los montevideanos podamos sentir que se empieza a abrir un espacio que es imprescindible para todos nosotros empezar socialmente a encontrarnos. Eso quedó demostrado en este aislamiento, en esta espantosa realidad, que de nuevo lo que tiene es el espanto, que quizás estemos valorando ahora. Qué maravilloso es ir a la casa de un amigo, tomar unos mates, qué divino es con nuestra familia ir a comer una pizza, qué bárbaro ir a un teatro, un cine. ¿Qué somos nosotros sin esos elementos de compartir, de convivir, no? Bueno, eso es lo que hay que recuperar. Creo que recuperar la cultura es tan importante como combatir este virus, ¿no? Buenísimo, estaremos atentos a esa rendija, como decías tú, de solidaria, Sí. que se abra lo antes posible. Te mando un fuerte abrazo. Bueno, Alberto, un enorme abrazo a ti, un agradecimiento muy grande, porque como siempre, si hay una ventanita abierta que estamos hablando de abrir, ha sido siempre tu voz y tus espacios. Así que muchas gracias por permitirnos comunicar con la gente.